Bueno, nuevamente buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho Internacional Público. Hoy arrancamos nuestra octava semana de clase, ya estamos en el meridiano del semestre. Ya no nos quedan sino pues 8 semanitas de clase para compartir, para debatir, para dialogar sobre aquellos temas que más nos han llamado la atención de esta rama del derecho, como es el derecho internacional público. Me alegra nuevamente encontrarme con ustedes. Espero que el viernes hayan logrado hacer el taller que teníamos previsto y que versaba sobre el asesinato muy doloroso de un profesor, defensor de derechos humanos, investigador sobre el conflicto armado interno en Colombia, como lo era Alfredo Correa de Andrés, a quien tuve el honor de llamar mi profesor en la universidad. Eh, Nada, hoy vamos a dividir la clase en 3 momentos. Un primer momento donde pues vamos a escuchar a estas 10 personas que tienen la mano ya levantada para compartir con nosotros esa noticia o esas noticias que más les han llamado la atención. Un segundo momento donde vamos a escuchar a nuestra compañera Lina con la relatoría de la clase y un tercer momento donde pues yo voy a hablar sobre los principales instrumentos de defensa y protección de los derechos humanos. Después de eso, al final de la clase, pues quisiera que me contaran si alguno de ustedes o alguna tiene dudas sobre el documento que les envié para conversar sobre las presentaciones que deben hacer ya dentro de 15 días, próximos 6 y 8 de octubre, antes de irnos a la semana de receso. Entonces, no siendo más, pues vamos a arrancar, como siempre, con el análisis de prensa, con esas noticias que de una manera muy sucinta, muy corta, ustedes nos van a contar que les han llamado la atención y que vamos a reflexionar entre todos. Y empezamos contigo, Sergio, buenos días. Muchas gracias a todos los que participaron en análisis de prensa. Espero el viernes escuchar a más personas. Ahora vamos a dar paso a Lina, que nos va a compartir un poco una pequeña relatoría, un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada en clase. Lina, buenos días, adelante, te escuchamos. Buenos días a todos. Buenos días, profe, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Te escuchamos perfectamente. Bueno, profe, qué pena si escuchan un poco de bulla, sino que hoy me tocó asistir a consultorio jurídico en la cárcel y estoy desde acá, ¿vale? Vale, tranquila. Bueno, en la clase del 15 de septiembre dividimos en 4 momentos la clase y iniciamos con la sesión de la clase con América y Europa en términos de derechos humanos. En primer lugar, se habló del sistema del cual manejamos, que es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, donde habla que este es un escenario regional constituido por los estados por los estados que integran la OEA y su principal función es velar por el respeto, protección y realización de los derechos humanos. El sistema interamericano tiene 6 momentos históricos, donde inicia en 1948 en la 9ª Conferencia Panamericana de Bogotá, donde se firma la Declaración Americana de los Derechos y Deberes y termina en 1969. Y es allí donde se aprueba finalmente la Convención Americana de Derechos Humanos. También se habla en lo que se fundamentan los derechos interamericanos y esta se fundamenta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948. En la Carta de la Organización de los Estados de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1996. La Comisión de Derechos Humanos es un órgano adscrito a la OEA que fue creada para promover la observación y defensa de los derechos humanos. Entonces, también hablamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene tres pilares fundamentales. Primero es el sistema de petición individual, el segundo es el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los estados miembros, y por último, la atención a líneas temáticas prioritarias. Entonces, ¿qué hace la Comisión Interamericana? Hace básicamente 5 cosas. Recibe, analiza e investiga peticiones individuales. En segundo lugar observa la situación de los derechos humanos. Como tercero, encontramos la realización de visitas in loco a los países.
En cuarto lugar está que estimula la conciencia pública. En quinto, organiza y celebra visitas, conferencias, seminarios y demás. Otro órgano que se dio fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, decimos que es un órgano judicial autónomo de la OEA con sede en San José de Costa Rica. Y su propósito es interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos. ¿Qué hace la Corte? La Corte tiene tres funciones: función jurisdiccional, función consultiva y función de medios provisionales. También encontramos que en Europa tiene un sistema europeo de protección de derechos humanos y es conocido como la Convención Europea de los Derechos Humanos y se adopta el 4 de noviembre de 1950. Tiene dos organismos de Sistema de Protección de Derechos Humanos Europeo y la Comisión Europea y del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Listo, profe, muchas gracias. A ti, Lina, muchas gracias por recordarnos un poco lo que conversamos la sesión anterior. No sé si alguien de una vez quiere aprovechar el momento para postularse y el viernes poder hacer la sesión de la relatoría de la sesión y de lo que conversemos el día de hoy. ¿Hay algún voluntario o voluntaria? Bueno, parece ser que nadie, entonces al final de la clase yo lo escogeré. Angie, muchas gracias por postularte. Entonces el viernes te escuchamos a ti con la relatoría. Mil gracias. Bueno, ahora bien, hemos hablado mucho de los derechos humanos y hemos dicho que en América y que en Europa hay un sistema de protección de derechos humanos y hemos dicho que estos pues son inherentes al ser humano, que vienen dadas desde la misma concepción que tenemos como seres sociales, como seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo es que en esta sesión, en esta semana de clase, en el día de hoy, abordemos los diferentes instrumentos de protección como de derechos humanos y analizaremos su rol también como elementos de justicia subsidiaria, si es que a ello hay lugar. Y el día viernes nos introduciremos en el derecho internacional humanitario y en la caracterización de lo que se ha llamado también como el derecho de la guerra. Entonces, los temas que vamos a ver el día de hoy pues son los principales instrumentos de protección de derechos humanos y el día viernes el fundamento y la caracterización del derecho de la guerra. ¿Cuáles son los principales o qué se entiende por instrumento de protección de derechos humanos? Más bien, los instrumentos de protección de derechos humanos son los tratados o los textos internacionales que nos sirven como fuentes legales para que el derecho internacional de los derechos humanos tenga una obligatoriedad y sean protegidos los derechos humanos como tal. Es decir, es todo aquel cuerpo normativo que ha sido firmado y acordado por los estados producto de su voluntad. Acuérdense que en derecho internacional público todo nace de la voluntad de los estados para proteger y promover los derechos humanos. Entonces, estos instrumentos de protección de derechos humanos se clasifican en dos grandes grupos. Un primer grupo que son las declaraciones internacionales de derechos humanos y un segundo grupo que son las convenciones internacionales de derechos humanos. Las declaraciones son aquellas que son adoptadas por organismos de carácter supranacional como la Asamblea General de las Naciones Unidas. Son por naturaleza y como su nombre lo indica, declarativas, razón por la cual no son jurídicamente vinculantes, aunque pueden ser políticamente autorizadas. ¿Cómo así? Estas declaraciones no son jurídicamente vinculantes, es decir, estas declaraciones no son producto o no son un tratado internacional, no tienen una obligatoriedad jurídica de ser cumplidas por los estados, pero pues son políticamente autorizadas por los mismos, es decir, expresan principios rectores de todas aquellas cosas que los estados como tal se comprometen a cumplir en términos de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, esas declaraciones pueden ser la declaración de los derechos de la comunidad LGBTI, en donde los Estados miembros de las Naciones Unidas declaran, primero, que todos los miembros de la comunidad LGBTI son reconocidos como tal y tal y tal. Segundo, que se insta a la población, se insta a todos los gobiernos del mundo a
respetar, proteger y promover los derechos de la comunidad LGBTI por estas y estas razones. Realmente las declaraciones lo que son es eso, un texto en el que un grupo de países, generalmente los que están en la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, los cerca de 193 países miembros de las Naciones Unidas, dicen algunas cosas y las dejan por escrito para que se vea que estamos comprometidos como estados en el cumplimiento de la promoción y protección de los derechos humanos. ¿Cuáles son algunas de las declaraciones más importantes que hay en temas de protección y promoción de derechos humanos actualmente? La Declaración de los Derechos del Niño de 1923, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Declaración sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 1975, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 y la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993. Esta Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 constituye una revolución en lo que se conoce como programas de protección, como declaraciones de protección a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es la que dice que el desarrollo como tal, como un concepto, no debe ser entendido única y exclusivamente como un concepto económico, es decir, que el desarrollo no debe ser entendido como únicamente como crecimiento económico, sino que el desarrollo también debe ir vinculado a la noción del ser humano, al respeto, a la promoción de los derechos humanos, y también debe ir vinculado a la relación que el ser humano tiene con el medio ambiente. Desde allí, entonces, se habla también de todo este tema revolucionario del desarrollo humano y el desarrollo sostenible del que antes no se hablaba en términos internacionales. ¿Por qué la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo es tan importante? Porque se considera, y a partir de este momento se considera el desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable, como un derecho humano, como esa capacidad, ese derecho y esa libertad que todos tenemos de desarrollar nuestras capacidades y nuestras aptitudes de la mejor manera posible para así poder hacer uso y disfrute de nuestras libertades individuales al 100%. Otras declaraciones importantes son la Declaración de Obligaciones y Responsabilidades Humanas de 1998, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural del 2001, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007 y una muy importante también en todo este tema de las luchas de las comunidades que normalmente y tradicionalmente han sido oprimidas y minimizadas, la Declaración de la ONU sobre la Orientación Sexual y la Identidad de Género de 2008, que ya vincula todos los derechos que tienen las personas de la comunidad LGBTIQ+. Las declaraciones también son tanto a nivel internacional, que se dan en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, como a nivel regional, que se dan en el marco de los organismos regionales como la OEA, la Unión Europea, la Unión Africana de Naciones, etcétera, etcétera, etcétera. En este grupo de declaraciones, pues tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Declaración de los Derechos Humanos de la ASEAN de 2009, la ASEAN es la Asociación Asiática de Naciones, la Declaración de los Derechos del Cairo en el Islam de 1990, que está amparada en el marco de la Liga Árabe, que es el grupo de países que profesan el Islam, la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, que ustedes ya conocen, y la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos de 1980. Digamos que estos son los instrumentos que de una u otra manera protegen los derechos humanos en las diferentes regiones del mundo. Y las convenciones, por el contrario, son tratados multipartidistas, es decir, tratados que son multilaterales, que están diseñados para ser legalmente vinculantes, es decir, que tienen una obligatoriedad, cuyo cumplimiento tiene una obligatoriedad por parte de los estados que son firmantes de los mismos. Generalmente incluyen un lenguaje muy prescriptivo y muy específico porque son sobre temas muy particulares y concluyen mediante un largo procedimiento que con frecuencia requiere la ratificación en cada estado. Pregunta aquí para recordar ciertos conceptos, ciertas cosas de las que ya hablamos en el primer corte. ¿Qué entiende la Convención de Viena del Derecho de los Tratados por tratado? ¿Qué dice la Convención? ¿Qué es un tratado según la Convención? ¿Quién se acuerda? La Convención de los Tratados dice en su artículo 2, un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Ya consta en un instrumento único o en dos o más instrumentos,
conexos o cualquiera que sea su determinación particular. Muchísimas gracias, Laura, por recordarnos qué dice la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y cómo se ratifica en Colombia un tratado que ha sido firmado por el Estado. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo es el proceso de ratificación de un tratado internacional de acuerdo a la Constitución y la ley? Pues digamos, son 8 pasos. El primero es que pase por la Comisión Segunda de la Cámara y el Senado. El segundo es que la Comisión Segunda de la Cámara tenga la aprobación en 4 debates. Luego de ello pasa al debate en plenaria de la Cámara. Este también tiene que ser aprobado. Luego de ello pasa por 4 debates nuevamente. Por la segunda comisión del Senado también tiene que ser aprobado. Por último, vuelve y pasa por el debate de la plenaria de la Cámara y como tal se valida ante la Corte Constitucional si no está en contra de nuestra Constitución, y luego pues se hace la sanción presidencial y luego se va para la Gaceta de la Nación. Es como lo que tengo. Y puede ser, muchas gracias, Valentina, y puede ser que un tratado entre en vigencia en Colombia sin cumplir todos esos pasos, o obligatoriamente tiene que cumplir todos esos pasos que nos acaba de contar Valentina. Pues lo que he aprendido tiene que cumplir esos pasos sí o sí, porque el uno desglosa al otro y si no, pues no sería aprobado ni aceptado el tratado. Pues no sé, ahí ya. Pero resulta, acuérdense que pasa algo cuando los tratados son de derechos humanos, ¿cierto? Ah, sí, sí, señora. ¿Qué pasa? Pues creo que estos solo tienen que ser, digamos, estar en pro. No sabría, no tengo como una idea estructurada. ¿Quién le quiere ayudar a Valentina? ¿Qué pasa con los tratados de derechos humanos? Son de obligatorio cumplimiento, profe. Así no los hayan ratificado. Pero, ¿y en el caso colombiano, por qué, Santiago? ¿Porque están en dónde? Porque hacen parte de En la Constitución. El bloque de Bloque constitucionalidad. Hacen Sí. parte del bloque de constitucionalidad. Gracias, compañero. Entonces, Benjamín, sí hay ejemplos de tratados que han sido firmados y no haya sido ratificado por el Congreso. Te voy a contar uno, el tratado que le regula nuestro ingreso a la Alianza del Pacífico, fue firmado por el gobierno colombiano, pero no fue ratificado por el Congreso porque pues no fue ratificado por el Congreso, pero no fue aprobado por la Corte Constitucional porque tenía unos vicios de constitucionalidad que iban en contra de el artículo, no me acuerdo específicamente de qué artículo, pero era el que tenía que ver con las convalidaciones de títulos universitarios. Porque o sea, con todo el tema de la educación, porque el Tratado Constitutivo de la Alianza del Pacífico, pues, propendía o propende por la libre circulación de personas para trabajo o para estudio. Entonces, la Corte Constitucional le devolvió el texto del tratado al gobierno y el gobierno renegoció ese tratado con los países de la Alianza del Pacífico y ya se surtió el efecto. Otro tratado que fue firmado por el gobierno colombiano y no fue ratificado por el Congreso, que tuvo mucho bombo estos últimos meses, el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú para protección del medio ambiente y de temas medioambientales. Fue firmado por el Congreso, pero como no fue, por el gobierno, pero como no fue ratificado por el Congreso de la República, pues no entra en vigencia para nuestro país. ¿Qué convenciones internacionales son algunas de las más importantes en este momento y que nos ayudan en la protección y promoción de los derechos humanos? La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966,
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984. Estos son algunos de los más importantes, no son todos, son algunos de los más importantes tratados de protección, convenciones y tratados de protección de derechos humanos que hay en el mundo. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares de 1990, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas del año 2006 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todas estas convenciones pues nacen también del interés de los estados por regular un poco y por obligar de una u otra manera a los miembros del sistema internacional a cumplir con los tratados de derechos humanos, con la protección de derechos humanos. A nivel de instrumentos regionales, en cuanto a convenciones, tenemos pues en África la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño de 1990. En América tenemos dentro de los más importantes la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. A nivel europeo tenemos el Convenio Europeo de Nacionalidad y el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales. Esto porque en Europa hay una minoría que es el pueblo rom, que es el pueblo gitano, que tradicionalmente tiene su asiento en Rumania y es una nación que está buscando como un estado para asentarse. Y en el Medio Oriente, la Carta Árabe de Derechos Humanos. Si se pueden dar cuenta, en Asia no hay convenciones de derechos humanos porque en Asia no hay un sistema de protección de derechos humanos propiamente dicho. Todo lo que se hace en Asia en materia de protección de derechos humanos se hace a instancias de organismos gubernamentales como intergubernamentales como la Organización de las Naciones Unidas y de organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional, Save the Children, Human Rights Watch y otras ONGs de protección de los derechos humanos. Hasta aquí, preguntas, dudas, quejas, ¿todo claro? Por mi parte no, profe. No, señora. Otros elementos que incluyen la clasificación de instrumentos de protección de derechos humanos. Algunas recomendaciones son menos conocidas y son similares a las convenciones al ser acordadas multilateralmente por los estados, pero pues como no son ratificadas porque no son tratados internacionales, pues estas recomendaciones de los estados y de los organismos supranacionales sirven es más para establecer estándares comunes en cuanto a la protección y promoción de los derechos humanos. También puede haber ciertas pautas administrativas acordadas por los estados, así como los estatutos de los tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional y otras instituciones que también se terminan convirtiendo en instrumentos de promoción de los derechos humanos. Por ejemplo, el Estatuto de Roma constitutivo de la Corte Penal Internacional también es un instrumento de protección de derechos humanos. ¿Por qué? Porque pues es el que reglamenta cómo se van a juzgar a los criminales que cumplan, a los criminales de guerra y a aquellas personas que cometan unos delitos que están tipificados por el estatuto y que los vamos a ver en la clase del próximo miércoles para conocer cuáles son esos delitos que la Corte juzga como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, quisiera invitarlos a que entre todos reflexionemos, quisiera escuchar al mayor número de personas posibles a la respuesta a esta pregunta. Los instrumentos de protección de derechos humanos, sean de carácter internacional o de carácter regional, constituyen una herramienta que debe ser considerada de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, como lo acabamos de ver, las declaraciones no tienen un carácter vinculante, como la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos de la Mujer, la Declaración de las libertades de orientación de género y de diversidad sexual, etcétera, etcétera, pues estas no tienen un carácter vinculante. ¿Ustedes consideran que todos estos instrumentos deben ser de carácter vinculante y en caso de no ser cumplida, los estados deberían ser sancionados ante algún organismo internacional? Les voy a dar 3 minutos para que mediten ahí entre ustedes, en silencio cada uno, la respuesta y las personas que quieran participar, entonces a partir de las 12 lo puedan hacer. Bueno, ¿quiénes quisieran participar en el debate respondiendo esta pregunta?
Pues, profe, yo pienso que, digamos, sí debería existir una vinculación, dado que pues todas estas declaraciones y convenios hablan sobre el bienestar de la persona y muchas veces estos no recogen sobre el principio de universalidad ni inherencia de la persona y por consiguiente en el caso de que haya una vulneración de derechos em, por parte del Estado, este debe ser sancionado porque pues como tal está desprotegiendo a su población, no sé, es como lo que pienso. Salomé. Profe, yo opino también que deberían ser vinculantes porque ahí se materializaría la garantía de la protección de los derechos humanos y además como que se haría mayor esfuerzo por parte de los estados para alcanzar como ese ideal común que debemos buscar. Entonces yo creo que sería como una buena manera y pues lo de la sanción. Pues yo creo que sí debería haber como más allá de una simple recomendación, sí debería haber una sanción, pero pues también como dependiendo de los compromisos que tenga cada estado con respecto a estos instrumentos. Laura. Bueno, profe, como yo te he comentado en otros trabajos, la mayoría de tratados nacen en necesidad de una población en cierto momento. Y por esto, tener un carácter vinculante es muy difícil porque han sido en respuesta a ciertas cuestiones que pasaron en cierto territorio. Por ejemplo, la Convención de Viena surgió a raíz de las primeras guerras mundiales, otorgando derechos para proteger a las personas tanto no partícipes en el conflicto como los participantes. Y es lo mismo entre los mismos ejércitos, no atacarse. Los convenios de Entonces, Ginebra, ¿te los refieres? convenios de Ginebra. Entonces, esto es muy difícil de que sean vinculantes, ya que son personas las que deben hacer cumplir esos tratados. ¿Cómo sabemos que los soldados durante los conflictos con la, por ejemplo, acá internos con las FARC, entre ellos no se hieren cuando ya están eh, en cierta situación donde ya están lesionados, ¿no? O que no hay presos de guerra cuando entre ellos mismos ya hay un herido y secuestran al combatiente de las FARC para hacerle interrogatorios, ¿no? Es muy difícil que sean vinculantes porque pues no todos los países van a tener el cumplimiento y no todas las normas se ajustan al momento en que vivimos. Por ejemplo, actualmente nosotros no tenemos conflictos internos por administración como lo puede tener Venezuela. No tenemos conflictos internos a nivel de Siria con grupos armados, pero sí tenemos otras cuestiones como son la vulneración a los derechos humanos de los niños, derechos humanos vulnerados también de las mujeres. Es muy difícil de que tengan una sanción porque que tengan también una sanción. ¿Por qué? Porque tenemos actualmente que el concepto de justicia es de venganza. Si él me hizo algo, tiene que pagármelo de alguna manera. Entonces es una balanza y un juego complicado determinar si esta acción va acorde a esta sanción y si podemos vincular al Estado para que sancione a los actores. Claro, es supremamente complicado, pero también hace parte del debate de las reformas que creo que muchos están pidiendo a el sistema internacional de protección a los derechos humanos. Alexandra. Bueno, yo estoy también de acuerdo con mi compañera Laura, porque al no haber, bueno, al haber, perdón, carácter vinculante, existe la no soberanía del Estado colombiano, ¿sí? Depende, hacer como un choque de trenes, por decirlo así, entre las leyes internacionales y las leyes colombianas, van a estar pues en constante conflicto y no se va a saber pues cuál es la que tiene el poder como total. Entonces no va a ser, pues sí debería ser en Colombia. Sí, digo que sí, porque Colombia básicamente no le importa lo que diga los entes internacionales, le da igual, o sea, lo hemos visto pues con las múltiples muertes
los líderes sociales, de pueblos indígenas, pero al haber pues ese carácter vinculante también pues se quita la soberanía de Colombia, entonces es una discusión muy difícil, muy difícil. Es una discusión muy difícil, pero es una discusión que hay que dar. Bueno, pongamos el caso hipotético, que los estados, todas estas declaraciones son vinculantes y que los estados deben ser castigados. ¿Cómo creen ustedes que deben ser castigados, Mariana? Profe, pues yo quería mencionar que pues me consideraría que sí es un paso importante, como que estas declaraciones sean vinculantes y pues como tener mayor control sobre pues la protección de derechos humanos dentro de, pues, de los países. Sin embargo, tampoco creo que sea como la solución, o sea, no creo que se diga como, bueno, ya van a ser vinculantes y pues mágicamente se vayan a dejar de vulnerar los derechos humanos y derechos fundamentales. Es como cuando se pensó que, digamos, la firma del Tratado de Paz acá en Colombia, pues ya no iba a haber conflicto armado y no iban a haber disidencias. O sea, no creo que vaya a ser el remedio como absoluto, sin embargo, sí considero que puede ser un paso importante. Y en el caso de las sanciones, pues estamos como, lo que más les afectaría, pues sería una sanción pecuniaria, como una multa o algo así. Sin embargo, pues no sé, o sea, sería también muy fácil pagarla y ya. Entonces no sé como qué otro tipo de sanciones, no sé qué sanciones hayan podido plantearse, pero pues y ya. Pues si no hay nada que le duela más a un estado también que, que le toquen el bolsillo, que le toquen las finanzas públicas, podría ser, pero no sé si las sanciones económicas pues realmente generen un impacto o el impacto que se necesita para eh, obligar sí o sí a los estados a que cumplan con los derechos humanos. Chicos, los dejo por hoy para que piensen en este tipo de preguntas porque las vamos a tener que analizar cuando hablemos sobre el derecho internacional humanitario. Antes de que se vayan, quisiera saber si tienen alguna duda o hay algo que quieran que aclare sobre las presentaciones que deben hacer el 6 y el 8 de octubre de los conflictos armados internos o de los casos de violaciones a los derechos humanos, o si por el contrario todo está claro y ya están preparando sus presentaciones. Pues, profe, yo tengo como una pregunta así súper superficial. ¿Es necesario prender la cámara para la exposición o simplemente con la escucha? Si ustedes quieren prender la cámara, la pueden prender. Ah, ok. Yo sé que a veces el hecho de encender la cámara es complejo porque encender la cámara implica que se nos baje la calidad del internet y demás, pero pues aquella persona que quiera encender la cámara, yo voy a estar feliz de verla o verla. Listo, profe, muchas gracias. Profe, ¿tú me podrías hacer el favor de recordarme cuánto tiempo tenemos que durar exponiendo? Por Máximo favor. 20 minutos, Ginette. Van a ser 20 minutos cronometrados. Al principio de cada presentación yo le voy a decir al grupo, tienen sus 20 minutos, comienzan ya. Cuando falten 5 minutos les voy a escribir en el chat y les voy a decir, les quedan 5 minutos y al final de la presentación les voy a decir tiempo cumplido. Entonces, ¿cuál es la Listo, invitación? perfecto. La invitación es a que traten de cronometrar, traten de organizar su presentación de manera tal que les alcancen los 20 minutos, porque si yo los interrumpo, ya no pueden terminar y eso va a disminuir la nota. ¿Cómo va a ser de una vez les cuento? ¿Cómo voy a calificar yo esas presentaciones? Esas presentaciones van a tener una calificación global que se va a dividir en 3 momentos. O sea, digamos que voy a compartir un momento la pizarra y les voy a escribir acá. Digamos que la presentación vale, es una nota única que vale el 100%. Entonces, 100%, el 50% es la calificación individual. Yo a cada uno de ustedes lo voy a calificar y ya ese día yo voy a tener al mismo tiempo, mientras los estoy viendo a ustedes, una rúbrica de evaluación donde voy a calificar el uso del lenguaje, el conocimiento del tema, si se ponen nerviosos, si leen, porque uno como profesor se da cuenta de todas esas cosas. Un 25% va a ser una calificación grupal y
el 25% va a ser la calificación del texto que deben entregar en el campus virtual. Creo que tienen que entregar un texto, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, de ahí yo saco la calificación de cada persona. Entonces, préstenle mucha atención a esos pequeños detalles. Probablemente ustedes crean que porque estamos en la virtualidad, yo no me voy a dar cuenta si ustedes leen o no leen un papel. Uno como profesor se da cuenta. Traten de organizarse de manera tal que todos tengan conocimiento del tema. Porque si en algún momento surge una pregunta, no necesariamente se la voy a hacer. Digamos que me surge una pregunta para el grupo de Laura. Yo no necesariamente se la voy a hacer a Laura, se la puedo hacer a cualquiera de los compañeros de Laura que estén en el grupo. Entonces traten de manejar y de dominar todos el tema. Todos los casos que les puse, todas las violaciones, los casos de violación a los derechos humanos que les puse son casos muy conocidos, casos de los que hay bastante información en internet, casos de los que hay muchos documentales, es decir, información tienen un montón para verla. Antes sé que los 20 minutos son muy poquito tiempo, sobre todo para casos como el de quienes lo pueden tener así como más complicado para exponer su caso en 20 minutos. El grupo de Santiago, Sergio y Mariana, que van a hablar del holocausto nazi. Ese grupo lo va a tener muy complicado y le va a tocar, pues mejor dicho, leer un montón y tratar de resumir un montón. El grupo de Melis, Paola, Angie, Valentina y Lombardo, que va a hablar sobre las violaciones a los derechos humanos en la ocupación israelí de Palestina. Y el grupo de Natalia, Kevin, Valentina y Linda, que va a hablar sobre el genocidio de Bosnia. Digamos que de pronto ellos lo van a tener un poquito más complicado en términos de... que la información es bastante. Les voy a dar como unos tips de cada tema. El grupo 1, el grupo de Natalie, Salomé, Mariana, Laura y Lina, que van a hablar del genocidio de Ruanda. Les recomiendo que se vean una película que se llama Hotel Ruanda, que pues habla un poco sobre el tema del genocidio. El grupo de María Camila, Valentina, Catalina, Fernanda y Luz Elena, que van a hablar del genocidio guatemalteco, les recomiendo que vean mucho las entrevistas que se le hicieron a la líder indígena y premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú. Las pueden encontrar en YouTube y ahí eso les va a ayudar también como a orientarse y a guiarse sobre lo que pasó en el conflicto. Jessica, Angélica, Benjamín, Carol y Alison, que van a hablar sobre el genocidio armenio. No les puedo recomendar un documental como tal, pero sé que en Netflix hay un documental muy específico que habla sobre ese tema y que dura como 45 minutos. No me acuerdo cómo se llama, pero voy a tratar de buscarlo y el viernes les cuento si me acuerdan. Bueno, Santiago, Sergio y Mariana tienen un montón de información del holocausto nazi, un montón de películas, un montón de videos, un montón de documentales. Creo que ellos no necesitan que les haga ninguna recomendación, igual que Melis, Paola, Angie, Valentina y Lombardo sobre las violaciones a los derechos humanos en la ocupación israelí de Palestina. Hay información en todas partes y hay videos, y hay documentales, y hay películas, y hay textos, y hay de todo. Laura, Alexandra, Daniela, Luis y Nicolás, que van a hablar sobre las violaciones las violaciones de los derechos humanos de la dictadura militar chilena. Véanse una película que se llama La Casa de los Espíritus, basada en el libro del mismo nombre de Isabel Allende. Y busquen un documental, no me acuerdo si está en Netflix, pero sé que está en internet, sobre todo lo que sucedió con Víctor Jara, cómo fue la muerte de Víctor Jara, torturado por la dictadura chilena de Pinochet. Daniela, Vanessa, Carolina, Ginette y Lady, que van a hablar de la masacre del Aro. De eso también hay muchísima información y creo que el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene bastante información ya recopilada sobre lo que fue la masacre del Aro y la Comisión de la Verdad también. Natalia, Kevin, Valentina y Linda. Hay un documental de la Deutsche Welle, de la televisión alemana, que habla sobre cómo fue el genocidio en Bosnia y cómo fue la masacre de Srebrenica por parte de las fuerzas serbias en el año 90. Y Carolina, Kevin, Miguel, Julián y Laura quizás son quienes lo pueden tener un poquito más complicado porque van a hablar del asesinato de Jesús María Valle Jaramillo en Colombia y de eso hay muy poca información, pero sí hay mucha información ya que Jesús María Valle era un líder de la izquierda colombiana que fue asesinado durante todo este tema de la matanza y del genocidio de la Unión Patriótica. Entonces, pues nada, chicos, la idea es que logren hacer unas presentaciones
dinámicas, unas presentaciones donde podamos ver cómo se violaron los derechos humanos y qué hizo el sistema internacional, el sistema de protección de derechos humanos para promover el respeto y para promover la restitución de derechos, de aquellos derechos que fueron violados. No sé si tengan alguna otra pregunta. Profe, sí, entonces digamos, en estos casos de esas exposiciones que son demasiado extensas, ¿no nos brindas ni 5 minuticos más de pronto? No, ustedes tienen que aprender a condensar el tiempo. Listo, profe, gracias. Esa era mi duda. Profe, Señora, es que ese era el documento anterior. En el nuevo estábamos intercambiados en mi grupo y el de Angie Orjuela, creo que me pareció ver el nombre. listo, perfecto. Bueno, ya igual ustedes lo tienen en el chat. Esta es la versión, la primera versión que hice. Yo ya la cambio entonces en mis archivos también. Benjamín, la semana de receso es la semana del, ya te confirmo cuándo es la semana de receso. Dame 30 segundos. Es la semana del... La semana de receso empieza el día... La semana de receso es del lunes 11 al viernes 15 de octubre. Teniendo en cuenta que el 18 es festivo, entonces la semana de receso va del viernes 8 al lunes 18 de octubre. Bueno, chicos, sí. ¿Cuándo subo esta presentación a la plataforma, Angélica? El viernes después de la clase. Ahorita lo que voy a subir es la grabación, inmediatamente apenas se cierre la sesión con ustedes. Bueno, chicos, no siendo más, yo les deseo un feliz resto de día. Profe, Angie, un cambio de grupo porque resulta que Laura Daniela Villegas va a ir a representar a la universidad en un torneo de karate y no puede estar el viernes en clase, entonces necesitábamos cambiarla con un grupo del miércoles y lo hice al azar y pues se cambió el grupo. Bueno, no siendo más, les deseo un feliz resto de día, un feliz resto de semana. Nos vemos el viernes a las 11 de la mañana. Hasta luego, Gracias, profesor. profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Profe, gracias.